Bienvenidos a esta nueva sesión del seminario dentro del ciclo Atrévete a Pensar que venimos organizando desde hace ya algún tiempo la Fundación Ciudadanía y Valores con UNIR y con Nueva Revista. Y hoy tenemos un invitado desde América Latina, el profesor Héctor Velázquez Fernández, así como don Benigno Blanco, que es el coordinador de este ciclo en particular de los libros que estamos haciendo y los seminarios con el título de Atrévete a Pensar. Como conocerán muchos de los que nos escuchan, ya hemos publicado varios de los comentarios, análisis que se han convertido en libros y que son el resultado de la preparación de estos seminarios y los debates que tenemos. Se pueden encontrar en Amazon muy fácilmente y en los propios links que facilitamos a través de una revista y a través de Funciva y de UNIR. Pues el tema que hoy nos va a ocupar es muy central en el debate actual. En realidad no hay nadie que no se preocupe en estos momentos por cuál va a ser el futuro tecnológico de la humanidad, cómo nos va a influir todas esas evoluciones tan vertiginosas que estamos viviendo, la inteligencia artificial. Se habla de los temas relacionados con los humanoides, con los cyborgs, con los implantes tecnológicos en los seres humanos, con la posibilidad de que podamos alargar la vida a través del mejoramiento humano. Incluso algunos de estos comentarios van en la dirección de poder llegar casi a la inmortalidad. Y todo ello tiene, por supuesto, unas consecuencias morales, éticas, jurídicas, humanas y filosóficas de un enorme impacto. Nosotros queremos en Funciva, en Benigno Blanco y con los invitados que tenemos ir tratando estos temas. Hoy vamos a hablar de un libro que en su momento fue considerado casi un clásico dentro de este debate, Mejoramiento Humano, de Nick Bostrom y Julian Savulescu, publicado en Oxford University Press en 2009. El doctor Héctor Velázquez, que ha hecho el comentario para nuestra colección de Atrévete a Pensar, ha titulado muy oportunamente su comentario Los atajos tecnológicos de la humanidad. Y enseguida vamos a empezar hablando de este libro y del comentario del doctor Velázquez, al que quiero presentar muy brevemente. Es licenciado en Filosofía por la Universidad Panamericana de México, doctor en Filosofía de la Universidad de Navarra, autor de varios libros, entre otros ¿Qué es la naturaleza? Introducción filosófica a la historia de la ciencia. Ganó el concurso del CNS Science and Religion Course Award en Berkeley, el Center for Theology and the Natural Sciences. Ha sido profesor titular, profesor invitado, conferenciante o visiting scholar de diversas universidades y centros académicos de Europa y América Latina. Ha sido profesor de Filosofía de la Ciencia y Filosofía de la Naturaleza en la Universidad Panamericana de México, director del Centro Sociedad Tecnológica y Futuro Humano en la Universidad Mayor en Chile y actualmente es profesor titular e investigador en el Observatorio de Bioética y Derecho de la Universidad del Desarrollo en Chile. Por tanto, agradecemos mucho al doctor Velázquez que pueda estar con nosotros hoy para hablar de este tema tan central. Posteriormente hará un comentario Benigno Blanco, bien conocido de todos los que nos escuchan, jurista, ex secretario de Estado, expresidente del Foro de la Familia, exdirector de los Servicios Jurídicos de Iberdrola, fue secretario de Estado de Aguas y Costas del Ministerio de Medio Ambiente y también secretario de Estado de Infraestructuras en el Ministerio de Fomento de España, persona con una gran trayectoria en el mundo del servicio público y como abogado del Estado, y además abuelo orgulloso de sus nietos, como él dice en su presentación, en su biografía. Pues Héctor, cuando quieras, adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes a los que están conectados desde Europa, para quienes estamos en Latinoamérica, muy buenos días. Quiero desde luego comenzar agradeciendo esta tan generosa invitación que me extendieron para incorporarme a esta tan importante colección y que tanto promete para contribuir a la reflexión intelectual de los temas que están articulando la sociedad contemporánea. Desde luego, gracias a la Fundación Ciudadanía y Valores y a don Benigno por esta invitación y en esta oportunidad a la Universidad de La Rioja por hospedarnos en este seminario. Bueno, lo que vamos a conversar en estos minutos intenta hacer una suerte de contextualización de la pertinencia de tratar los temas que este libro, como ya se mencionaba hace un momento,
Mejoramiento Humano, editado por Bostrom y Savulescu, los temas que ellos pusieron en la mesa, hoy hay que reiterar la pertinencia de esos temas. Cuando este libro apareció en 2009, había una serie de circunstancias que hacían parecer las tesis que ahí se trabajaban y que ahí se discutían como de ciencia ficción, porque no existía el boom que tenemos hoy de ingeniería genética como la conocemos en la actualidad, o de las antropotecnias que se llaman, o infoantropotecnias, que son las tecnologías que basadas en información intentan aplicarse al desarrollo o a la funcionalidad humana. No existía todo este entorno. Entonces, muchas de las líneas que se trataron allí eran sobre todo con un enfoque preventivo, un enfoque que llamaba a la prudencia, y por otro lado, los temas, como mencionaremos un momento más, que ahí se trataron, también llamaban, por otro lado, a una especie de cambio de paradigma, donde las preocupaciones que habían restringido la investigación sobre seres humanos, sobre sus capacidades, fueran quitadas del medio, pensando un poco en que tenían más derecho la sociedad del futuro de que en la actualidad trabajáramos por desarrollar nuevas capacidades y que el hombre del futuro estuviera mejor equipado, mejor armado para enfrentar su entorno, que simplemente aplicar restricciones que impidieran ese avance en la ciencia. Entonces, era un clima que estaba gravitando entre esas dos posturas, los que decían, cuidado, aquí hay que pensarlo mejor, hay que prevenir que estamos ante desarrollos que se nos pueden salir de las manos, y por otro lado, quienes decían, vamos hacia adelante porque tenemos en las manos, hoy como nunca, las herramientas para generar el ser humano que podamos soñar, diseñar un escritorio. Entonces, ese era un poco el ambiente en el cual fue pues apareciendo este texto de mejoramiento humano. Pero, claro, aquí quizá hay que dar un paso anterior. ¿Cómo llegamos a una situación? Es lo que me quiero ocupar unos minutos en esto. ¿Cómo llegamos a la situación cultural en la que un texto como este tuvo impacto? ¿Por qué una propuesta que habla de un mejoramiento, una actualización, una potenciación de capacidades que hemos recibido por la biología que hemos heredado? ¿Por qué una propuesta que establece un mejoramiento sobre esas capacidades a nivel físico, a nivel cognitivo, a nivel conductual, sería pertinente? ¿Cómo llegamos a esta idea? ¿Por qué esta idea tiene sentido? Bueno, quizá para responder a esta pregunta habría que hablar de lo que hoy se conoce a niveles globales como sociedad tecnológica. Hoy estamos viviendo, y qué duda cabe, ya se mencionaba al principio de este seminario, una transformación completamente paradigmática del entorno vital en el que nos encontramos, en el que nos comunicamos y en el que convivimos. Y conocemos, nos divertimos, etcétera. Es decir, este entorno que estamos viviendo, se ha mencionado que es una nueva revolución tecnológica, o que se une a las revoluciones anteriores, a la industrial del último tercio del siglo XIX en su etapa más potente, después a la revolución, a la segunda gran revolución que involucró tanto la industria como la técnica en ese momento, que fue la producción en serie a principios del siglo XX, la tercera que vivimos, si tuviéramos que hacer una división, que vivimos con la digitalización de los procesos, o más bien de la información, sobre todo en los años 80, y hasta hace unos años para acá estamos en una, ahora sí que una digitalización a nivel global de los procesos, que están construyendo una sociedad que propiamente es nueva para todos, una nueva manera de habitar, de convivir, etcétera, que es la sociedad digital. Pero eso acarrea algunas reflexiones que quisiera detenerme un par de minutos. Hasta hace poco, es decir, la reflexión que se hacía desde el punto de vista filosófico o de las disciplinas que se ocupaban en leer la realidad, las implicaciones y las consecuencias de los últimos avances en los que se veía involucrado el ser humano, hasta hace poco, digamos que enmarcaba estas reflexiones en torno a la técnica, al poder de la técnica. Y quizá es importante señalar, me parece a mí, que la técnica, como el ambiente que ha configurado la sociedad actual, ya es una noción que queda corta. Habría que pensar más en clave, obviamente, no tanto de técnica, sino de tecnología. ¿Cuál es la transición? ¿Cuál es el matiz para poder
vislumbrar el radical cambio que hay de una sociedad basada en la técnica a una sociedad basada en la tecnología. Bueno, la técnica es una noción que aparece desde muy antiguo en el pensamiento griego, que aludía a una capacidad adquirida de resolver problemas inmediatos, es decir, una capacidad que encontraba el ser humano de sobreponerse a desafíos que estaban en el aquí y en la ahora. Tenemos técnica, hoy en día podríamos hablar de muchos ámbitos de técnica. Hay técnica cuando uno sabe resolver el problema de cómo tocar un instrumento musical, dónde poner los dedos o dónde lanzar el aire o cómo lograr un matiz o expresar un sentimiento con un instrumento musical. Eso requiere técnica, lo que griegos llamaban la tecné, el saber hacer, o una persona que es capaz de construir bien una pared y que sabe cuánto material, en qué momento, con qué ángulo, con qué fuerza. Eso no lo enseñan a un arquitecto, eso lo aprende un albañil, un técnico que tiene esa tecné. En cambio, la capacidad de calcular la resistencia de los materiales, del suelo, etcétera, esa es la tecné del arquitecto o del ingeniero civil o la disciplina que eso se encargue, y cosa que no se le pide al albañil. Es decir, cada quien tiene una tecné, un saber hacer respecto del ámbito en el cual se desarrolle. Un deportista que corre una carrera con obstáculos en una competición olímpica debe calcular cuántos pasos dar de una valla a la otra, en qué momento alzar el pie, etcétera. Eso es tecné, eso es técnica también, es saber resolver un problema inmediato con un desarrollo de habilidades prácticas. Igual para hacer un trasplante, para hacer una cirugía, etcétera. De hecho, para hablar en público, para poder comunicar, para confeccionar un texto, una prenda, una novela. Para todo tenemos una capacidad que se traduce en saber resolver un problema inmediato en el aquí y en el ahora. El asunto con la tecnología que estamos hablando de otra cuestión muy diferente, porque en la tecnología lo que tenemos es un cambio donde esas capacidades de resolver problemas no están tanto cifradas en el aquí y en la ahora, sino que son capaces que tienen potencialmente desarrollos hacia el futuro. Es decir, que las capacidades de resolver problemas en la tecnología no se agotan en las circunstancias del aquí y el ahora, sino que son potenciales, son potenciables hacia adelante. Por lo tanto, no está claro cuál va a ser el alcance, no está claro cuál va a ser la implicación de esos desarrollos. Cuando hablamos de tecnología, el foco está más puesto en el futuro que en el presente. Y eso desdibuja la importancia del presente y nos hace pensar que es más importante aquello que aún no existe, que es el futuro, que lo que realmente tenemos, que es el aquí y el ahora. Y entonces hace desdibujar las ocupaciones, las preocupaciones, las prevenciones que tenemos en el entorno presente para hacerlas menos importantes o dependientes del futuro que aún no llega, pero que nos está llamando como un atractor al que hay que ir sí o sí. Y entonces, como la tecnología tiene una potencia más hacia el futuro, siempre está en cierres, siempre está abierta, siempre está a una nueva aplicación. Pensemos, gran parte de quienes nos estén escuchando les habrá tocado vivir la época, ya no digamos cuando no había internet, pero sí, digamos, por ejemplo, la época en la que aparecían los drones o aparecía la impresora 3D o aparecían tecnologías que ahora ya tienen una ocupación más clara, pero que no es definitiva. Y entonces no se sabía bien a bien un dron como para qué iba a servir. Era un instrumento que, hombre, uno pensaba, fue quizá una de las primeras aplicaciones que se pensó que iba a tener a nivel global, que serviría en entregas de mensajería a distancia y que un paquete vendría un dron y lo depositaría en el balcón de tu casa, y eso no ocurrió, no fue la utilidad, digamos, inmediata. Tristemente, una importante utilidad de los drones es ser un arma de destrucción, ¿no? Por la precisión, por la capacidad de alcance que tiene, etcétera, o penetración. O las impresoras 3D, pues la gente que tenía las primeras, que eran muy caras, pues empezaban a hacer pequeñas figuritas de plástico, que es un avioncito, que es una casa. Ahora hay prótesis de todo tipo e incluso se puede hacer con la tecnología aplicada, se pueden hacer casas mismas, alimentos, etcétera. Es decir, cuando van apareciendo una tecnología, su utilidad no está vislumbrada de inmediato, sino que va apareciendo en el tiempo. Y entonces eso hace pensar que los criterios de aparición de la tecnología no pueden ser criterios rígidos en el presente, tienen que ser criterios que sepan asumir los avances tecnológicos con una mirada
donde las prevenciones sean las mínimas, porque los desarrollos de la tecnología aún no han agotado su capacidad y tendremos que ver en el tiempo qué tanto alcance van teniendo, qué tanta capacidad de transformación va teniendo entonces todo lo que toca la tecnología tiene que abandonar el carácter definitivo. Bueno, imaginemos si nos encontramos en una sociedad tecnológica. Es una sociedad cuya articulación tiene que estar siempre a revisión, tiene que estar siempre a nivel disruptivo, tiene que estar siempre abierta a que lo que se establece y cómo se configura sea parcial y esté casi puesta en alfileres, porque la tecnología siempre tiene un matiz de incesante continuidad de cambio hacia el futuro. Y bueno, uno puede pensar que eso es una visión muy loable, porque claro, ver hacia el futuro nos pone en la ventaja de no afianzarnos enfermizamente sobre condiciones del aquí y del ahora y generar una especie de idea de despliegue hacia adelante. Pero también tiene sus grandes costos, ¿no? Hace poco el profesor Alfredo Marcos de la Universidad de Valladolid ha publicado algunos textos en torno a la noción de futuro y cómo en la sociedad actual el futuro está muy tergiversado. Bueno, esas reflexiones muy pertinentes que él hace junto con otros autores que están en el escenario de la reflexión de la sociedad contemporánea han puesto énfasis en esto. Es decir, la noción de futuro es una noción muy peculiar porque el futuro no existe y nuestra capacidad imaginativa a veces nos puede jugar la mala pasada de hacernos vivir, sentir, pensar como si esa realidad que no existe fuera más existente que la actual, decía hace un momento yo. Y entonces genera lo que mencionaba yo como un atractor. Y entonces nos hace abandonar las circunstancias con las que contamos hoy en día para ir a apostar a un mundo que aún no se da, pero como si fuera más relevante. Y por lo tanto, los valores, la consistencia, la articulación de nuestro mundo actual, bajo esta idea, tendría que estar hecha para desmontarse inmediatamente y para reconstruirla y rehacerla y rediseñarla en función de ese futuro que nunca terminará. Obviamente es una asíntota, ¿no? Porque se va transformando cada presente, siempre es futurizable, es decir, nunca es definitivo. Entonces, bajo este contexto de una sociedad tecnológica que está articulada de esa manera, que es una sociedad donde hay un progreso que encima es un progreso que está basado en la desarticulación actual para dar pie a nuevas articulaciones, a nuevas configuraciones, pero es una nueva configuración que no es lineal, que no está llamada a recoger lo que ya teníamos o a construir sobre lo ya hecho, sino en un sentido disruptivo y exponencial, porque la transformación tecnológica, dada esta naturaleza de la tecnología misma, tiene un carácter cuyo progreso no es lineal, sino exponencial, es decir, acelerado, desconfigurador, de reinvento, de rediseño, de rompimiento de de las estructuras que habíamos considerado como estables hasta este momento. Por lo tanto, obviamente, todo lo que tiene que ver con tecnología bajo este espíritu, pues está hecho para acelerarse y, claro, para integrar, para articular, y en esa articulación vino muy bien a la sociedad tecnológica unirse a la noción de información, porque es una sociedad que no podía cumplir con este carácter de aceleración exponencial si no hubiera incorporado la información, porque la información permite una articulación cada vez más comprimida y al mismo tiempo que más comprimida y más compacta, más expandible, porque lo más comprimido se puede comunicar más fácil, se puede expandir más rápido y para eso hay que contar con una infraestructura que sustente esa capacidad. Entonces, poco a poco la sociedad se va convirtiendo en un entramado, en una red de información acelerada, comprimida y expandida. Y eso es nuestra sociedad. Estructuras referidas a la información comprimida y expandida en la medida cada vez más posible que se logre. Y esto en el mundo del trabajo, en el mundo de la educación, en el mundo de la comunicación, en el mundo de la convivencia, etcétera. Bueno, es lo que estamos viviendo como sociedad tecnológica, donde tenemos una misma realidad para todos, donde lo lejano y lo cercano ha perdido sentido, donde la diferencia entre cuerpo y conciencia se ha desdibujado, donde estamos viviendo una manera de habitar que es la hiperconexión, donde una manera de dejar de habitar es desconectarse, pero cada vez menos posible, por el rastreo, por el cruzamiento de interacción que dejamos
en nuestra convivencia digital, ese rastreo que permite reconstruir dónde estuvimos, qué compramos, con quién hablamos, qué cosa leemos, qué nos interesa. Toda esa cantidad de información que está cruzada, bueno, ha de alguna manera traído algunas reflexiones donde suelen decir algunos autores, a ver, ¿qué está pasando? Esto, ¿cómo hay que pararse, cómo hay que detenerse a pensar qué estamos haciendo? ¿Qué tipo de prevenciones nuevas, de aprehensiones nuevas tenemos que tener en una sociedad que estamos construyendo hoy en día, llamada sociedad tecnológica? Y es en este contexto donde aparece Nick Bostrom. Nick Bostrom, que es uno de los dos editores de esta obra que estamos comentando, de Mejoramiento Humano, junto con Dylan Sabulescu, es uno de las cabezas, de las figuras más visibles en el habla intelectual del movimiento, algunos en su momento llamaron moda, movimiento, propuesta, etcétera, llamada transhumanismo, ¿no? Esta idea de que la biotecnología podía llevarnos a una modificación tal de nuestras condiciones que nos pudieran sacar de una especie de letargo físico, de insuficiencias intelectuales y a veces de taras conductuales para llevarnos a una manera de ser humano más perfecto. Entonces, en ese contexto, Nick Bostrom, haciendo reflexiones en torno a estos temas, ha puesto en la mesa, desde que inició su actividad intelectual, es un profesor muy, muy joven, ha pasado hace muy poco los 50 años, entonces su edad le da para tener una visión de conjunto, pero también con su capacidad intelectual, pues de tener también hacia atrás una mirada de dónde hemos venido. Y él, digamos que su pensamiento, además de esto que decía yo, de convertirse en un referente del transhumanismo, si tuviéramos que visualizar las coordenadas de su pensamiento, digamos que él ha gravitado en torno a 4 grandes temas en su actividad profesional. Y lo voy a referir esto para ubicarnos de nuevo en el contexto de la sociedad tecnológica y entendamos mejor la propuesta de esta obra que comentamos en el texto que hemos publicado ahora. Un primer tema, desde luego, es el del sesgo antrópico, es decir, cómo nuestra visión como seres humanos puede condicionar la interpretación que tenemos del universo, nuestro lugar en el universo. En función de eso viene un segundo tema que ha sido muy exitoso en las publicaciones que ha hecho él, que es el del riesgo existencial, es decir, hay una serie de fenómenos que nos rodean que son una verdadera amenaza para nuestra sobrevivencia como seres humanos, las guerras nucleares, la pandemia que sufrimos ya hace un par de años, el cambio climático, con todo lo que ello conlleve de discusión, las catástrofes naturales que a cada rato están anunciando su poderío más fuerte, y entre esos problemas que pueden poner al ser humano en riesgo existencial, en sobrevivencia, en el entorno de la naturaleza, aparece uno nuevo que parece que tuviéramos menos, del cual fuéramos como más responsables, porque al final, aunque la guerra nuclear está del lado de quienes quieren combatirla, bueno, pues lo que es el cambio climático, catástrofes naturales y las pandemias, hombre, alguna incidencia humana tienen, pero es algo que se nos viene, ¿no? Pero hay uno más que es la inteligencia artificial. Entonces, Bostrom le dedica una gran parte de su última reflexión al tema de cómo la inteligencia artificial se puede unir a estos riesgos existenciales. Son riesgos existenciales porque sus consecuencias no son deseadas por el ser humano, porque pueden detonar actos hostiles y porque dependen de muchas variables, de qué alcance tengan, de qué intensidad tengan, de con qué gravedad, probabilidad o incidencia personal o comunitaria puedan tener. Bueno, en ese entorno la reflexión de los riesgos existenciales es donde él aborda el tema del transhumanismo, que es el de la mejora humana, porque habla, además de los otros 2 temas que he mencionado, el sesgo antrópico o bien el del riesgo existencial como tal, bueno, incluye el de la mejora humana. La mejora humana como este tema donde podríamos pensar que tenemos hoy en día las herramientas biotecnológicas suficientes para intervenir en la biología humana y no esperar a que la biología haga su trabajo con la evolución.
Es decir, en lugar de esperar que la evolución haga un proceso de millones de años y nos traiga a la condición actual desde hace 6 millones de años que sufrimos esta división con los primates que eventualmente habrían ocupado otro espacio en la biología y hubiéramos ido hacia los homínidos y posteriormente al género Homo y entre las especies 10 o 12, según como se vean, aparecer el Homo sapiens. Bueno, en lugar de esperarnos a que pacientemente la biología hiciera su trabajo y nos dotara capacidades más competitivas, bueno, podemos intervenir biológicamente, decidir qué ser humano queremos ser, decidir qué capacidades cognitivas queremos tener, qué capacidades fisiológicas queremos obtener y qué capacidades conductuales queremos modificar para un entorno de convivencia más humano o más eficaz o más exitoso, etc. Bueno, pues con esta idea surge la propuesta del Human Enhancement o mejora humana, que junto con la superinteligencia ocupan la reflexión de Nick Bostrom en los últimos años. De hecho, este texto que estamos comentando, de 2009, Mejoramiento Humano, fue una manera de poner sobre la mesa, a partir de la convocatoria de varios autores referentes en ese tiempo, poner sobre la mesa qué podemos saber hasta este momento, hasta 2009, en el contexto del mejoramiento humano como una herramienta que podía convertirse en un riesgo existencial o que podía darnos la oportunidad de soñar con un ser humano nuevo. Bueno, evaluar hoy por hoy dónde estamos en esta posibilidad. Entonces, ahí que encontramos una reflexión en torno a los límites, alcances, desafíos, etcétera, de propuestas diferentes sobre la transformación, sobre el mejoramiento humano. Eso fue un poco el contexto donde surgió esta obra. Ahora, en ese sentido, nosotros hicimos en la lectura de este texto, dada la importancia que tiene esta propuesta, hicimos una especie de división entre temas más puntuales que se trabajaron por los autores que intervinieron en ese libro, pero que obviamente por el momento histórico en el que se encuentran, año 2009, etcétera, pues muchas de esas propuestas, de los desarrollos mismos, digamos que han envejecido, ¿no? Ya no tienen el mismo alcance y enfoque que hoy sí tenemos, varios años después, pero por lo tanto este libro no tiene su mayor importancia en ese aspecto, o sea, no es un texto que haya uno que leer con la nostalgia o un poco la actitud de cierta condescendencia ante la inocencia de los planteamientos que en ese momento se hacían y que eventualmente se vio o que no eran viables o que tenían que hacerse de otra manera o que no vislumbraban las capacidades que hoy conocemos biotecnológicas que en ese momento quizá estaban solamente en ciernes. No ese es el enfoque, sino que los planteamientos de fondo, es decir, los criterios. En un texto como estos, hablando del futuro, lo que vamos a encontrar en los autores que los tratan lo más valioso no son las tesis concretas de propuestas particulares, sino los criterios de planteamiento, los criterios de qué hay que entender por mejoramiento, qué idea hay que entender por ser humano, qué es lo que hay que entender por bioética, por investigación sobre seres humanos, por capacidades cognitivas, por inteligencia, qué hay que entender por fisiología y qué hay que entender por funcionalidad física o metabolismo, qué hay que entender por capacidad conductual o por conductas más perfectas o menos perfectas. Criterios. Esos criterios, que son las grandes propuestas que se han mantenido en el tiempo, al margen del momento particular del desarrollo técnico que se tenga en esa instancia, es lo que va configurando una propuesta tan robusta y tan potente como la que ha hecho estos dos autores, Bostrom y Savulescu. En nuestro libro, en el libro que le hemos llamado esto de atajos tecnológicos de la naturaleza humana, pues es porque la idea de fondo es, ante la impaciencia que se despierta, tener las herramientas, no técnicas, sino tecnológicas, es decir, potenciadas hacia el futuro, que nos queman las manos para poder implementarlas y para poder desarrollar y poder explorar. Bueno, no podemos, según esta tesis del mejoramiento humano, no podemos estar sentados esperando, sino que hay que actuar ya. Entonces, lo que hicimos en esta obra es, de alguna manera, destacar que esto genera la búsqueda de atajos. Es decir, proponer primero una visión del ser humano y luego ver cuáles son
los pequeños atajos que podemos ir recorriendo para no tener que esperar que esa biología se desarrolle y enmendar la plana, en cierto sentido, a la naturaleza. Pero eso tiene una finalidad, que es cumplir con la idea de mejora, de lograr un mejoramiento humano. Y claro, aquí surge la primera idea de contexto. ¿Y qué es mejor? ¿Qué es lo mejor? ¿Y quién lo decide? ¿Y con qué parámetro? ¿Y con qué alcances? Este es el tema quizás central de todo esto. En el libro en el libro que estamos analizando, en el libro que editan Bostrom y Sabulescu, Mejoramiento Humano, ahí se le dedica un primer apartado bastante extenso a la noción de mejoramiento. En nuestro libro de lectura crítica sobre la propuesta de ellos, le dedicamos, obviamente, el primer apartado con un cierto detalle. Y ahí analizamos a qué se le llama perfección. ¿Cuál ha sido la búsqueda de perfección antes de la propuesta biotecnológica del Human Enhancement y cómo se entiende la perfección en el contexto de esta propuesta? ¿Y por qué esa propuesta de mejoramiento biotecnológico puede ser incluido de alguna manera en entre los riesgos existenciales que vale la pena tener en mente si se salen de las manos? De alguna manera, esto es lo que tratamos en un primer momento en nuestro libro, es decir, la noción de mejoramiento humano, porque, curiosamente, el contexto que más le estaba dando cuerpo hasta hace unos años a esta propuesta era el transhumanismo. Pero después de la pandemia surgió una especie de primera reacción, ya que fuimos liberándonos un poco del encierro a nivel mundial, una especie de reacción de que lo que no queríamos los seres humanos ya era explorar un nuevo ser humano con nuevas capacidades intelectuales que pudiera conectar su inteligencia personal a la inteligencia artificial o que pudiéramos contar con implementos que nos hicieran un cyborg o una simbiosis hombre-máquina o que nos permitiera regular bioquímicamente la conducta para tener una sociedad con acciones dirigidas más fincadas en la bondad o en la solidaridad o la empatía. No, después de la pandemia vino una reacción primera de, a ver, lo que queremos no es un nuevo ser humano, es regresar al ser humano que ya teníamos y que no nos dimos cuenta que teníamos. Al ser humano que puede tocarse, que puede abrazarse, que puede otra vez conversar cara a cara, que puede tener amigos cercanos, que puede compartir una reunión, un asado, una sobremesa de domingo. Es decir, una especie de reacción de, a ver, no queremos inventos, queremos regresar al ABC, ¿no? Pero luego se nos vino muy rápidamente pues un golpe de realidad y muy pronto nos amanecimos con una guerra. Entonces, antes de que la guerra nos regresara otra vez al mundo real, de que el ser humano es el mismo ser humano de antes y no necesariamente iba a salir renovado de la pandemia, ni mucho menos que se le pareciera, bueno, parecía que esta idea del mejoramiento humano estaba un poquito en retirada. Por eso le hemos puesto este título al primer apartado de nuestro texto, Mejoramiento Humano, una idea en retirada, porque había elementos para pensar que esto ya estaba dejando de ser interesante, al menos en el contexto de la propuesta del transhumanismo. Pero como el ser humano regresó al ser el de siempre, bueno, pues otra vez ha vuelto a soñar en cómo implementar las biotecnologías, las antropotecnias, a el diseño del ser humano en particular. Aunque ahora con un matiz muy peculiar, que es no tanto reconfigurar nuestra biología, sino más bien tomar uno de nuestros elementos distintivos, que es la inteligencia, y convertirla en el factor o en el protagonista más importante mediante su instalación artificial, que es toda la inteligencia artificial. Pero bueno, regresando a nuestro texto, entonces van a encontrar ustedes un primer apartado que habla de la noción de mejoramiento. Sobre todo porque esta noción de mejoramiento pues tiene varios puntos que destacar. En primer lugar, bueno, pues que aparentemente es importante el mejoramiento biotecnológico porque otras propuestas de mejoramiento han fracasado. La tesis de los autores que apoyan la idea de Bostrom y Sabulescu es que la intención de mejoramiento humano tradicional ha fracasado. Es decir, la preparación escolar, la educación en general, no ha logrado un ser humano más perfecto. La cultura deportiva no necesariamente logra que a nivel global
la gran humanidad haya visto en el carácter deportivo, desde el espíritu griego hasta la actualidad, una actividad que nos haga mejores. Ha devenido el mercantilismo, ha devenido en intercambio de intereses, ha devenido en lugar de una práctica que vaya relacionada con la salud, ha devenido en una práctica relacionada con el negocio. Y entonces tenemos otros sectores que más o menos intentan recoger la idea de, bueno, entonces, ¿a dónde acudimos para ser más perfectos? Que la educación fracasó. Fracasó la cultura deportiva. Bueno, nos queda también la autoayuda. Toda la cultura de la autoayuda, ¿no? De autoconvencernos de que hay una serie de exploraciones sociales y humanas que medio han encontrado la ruta de que unos guíen a otros. Bueno, en mucho sentido, eso parece ser que son ciegos que guían a otros ciegos, ¿no? Porque la cultura de la autoayuda no necesariamente podríamos quizá decir que ha golpeado fuertemente en el mundo occidental para que todos veamos allí un faro donde nos diga cómo ser mejores personas. Ya no digamos crítica que se hace a las religiones, a otra serie de prácticas de meditación, de reflexión, etcétera, que no parecen haber hecho una mella importante, haber dejado una huella profunda en la cultura occidental. Y entonces aparece el mejoramiento. Es decir, esta idea de los cambios que se exigen con las herramientas que tenemos tecnológicas. Eso es importante, acuérdense de la distinción que hicimos al inicio. No herramientas técnicas, que son del aquí y la ahora. No se trata de componer la vista para que yo con algún instrumento vea mejor aquí y ahora. No, no, sino explorar tecnologías que permitan que las ondas electromagnéticas que son registradas por nuestra visión en un cierto rango, bueno, ¿cómo hacer para que esas ondas sean registrables por el ser humano a un rango mucho mayor? No solamente el rango de la luz visible, es decir, convertirnos en una especie con una modificación biotecnológica que podamos rastrear información no solamente visual, sino también como lo hacen los murciélagos, como una especie de sonar, ¿no? Que nos permitan estar alertas y entonces poder identificar estímulos no solamente al alcance de la vista, sino también que permitan con el alcance de otros sentidos un ser humano más conectado, más alerta, más... Ese tipo de cuestiones son cambios que Bostrom propone que nos dirijamos en el mejoramiento humano, y esto es el análisis que hacemos en la primera etapa de este texto, en tres grandes líneas. Lo que llama los cambios compensatorios, es decir, la transformación que el ser humano tiene que hacer en su biología, dado que la sociedad actual ya no es la misma, ni la alimentación, ni el modo de recrearse, ni el modo de informarse, ni el modo de educarse es el mismo. Es decir, la tecnología ha hecho un medio ambiente que hay que adaptar al ser humano a ese nuevo ambiente, cambios compensatorios, cambios que le llama él también a nivel axiológico, como por ejemplo cuáles son las prioridades, por qué tenemos que proteger más al ser humano de hoy. Si el ser humano de hoy se va a morir, mejor pensemos en potenciar y detonar la aparición de un ser humano nuevo de futuro, porque es más importante el ser humano del futuro que el ser humano actual. El ser humano actual que trabaja en las restricciones de su protección, de su sobrevivencia, eso tiene que ser repriorizado, eso hay que rehacer las prioridades. Y ahora hay que apostar a que es más importante el del futuro, el que viene, no el que está ahora. Entonces implica un cambio axiológico y que se traslada a restricciones de investigación, eliminación de restricciones bioéticas, etcétera. Y finalmente una intervención biotecnológica en cuanto a operar las restricciones evolutivas, es decir, cambios a nivel cerebral, a nivel del sistema inmune, a nivel genético, para generar posibilidades de desarrollo físico, cognitivo y conductual que nos hagan soñar con esta esperanza en las antropotecnias, en una gran transformación de la capacidad humana. Entonces, eso es un poco el tema que abordamos nosotros en el libro en cuanto a la noción de mejoramiento, y obviamente vamos revisando en un segundo apartado una sinopsis crítica de todos los autores que van interviniendo, autor por autor, qué propuestas tienen. Primero, aquellas que hablan de el mejoramiento humano, que hay intervenciones de algunos autores en ese libro que hablan exclusivamente de una reflexión sobre mejoramiento humano en general, otros que hablan de mejoramientos específicos en X capacidades determinadas, que yo, en lugar de detallar en este momento
de qué mejoramientos específicos se hablan allí, pues yo invito a que en la lectura del texto puedan revisar ahí los análisis. Y al final, en este apartado, pues que trata sobre el mejoramiento específico y general, al final ya hay una revisión de los autores que tratan sobre el mejoramiento como un desafío práctico, es decir, qué tenemos que hacer para generar estas mejoras a nivel médico, a nivel biológico en general. Y luego al final hay un epílogo crítico global, donde ahí hago yo un análisis ya más crítico sobre la visión de conjunto de las tesis que se han abordado ahí, y terminamos con una bibliografía en torno al mejoramiento humano, por si alguno de los lectores quiere profundizar en este asunto. Entonces, al final, bueno, ¿qué nos queda de una propuesta como la que analizamos en el texto? Nos quedan muchos desafíos. Y el mismo Bostrom se da cuenta de que esos desafíos, quizá, como todo lo tecnológico, tiene que estar en constante revisión. Recuerden, siempre tecnológico va apuntando hacia el futuro y es un abandono o reconfiguración del presente, ¿no? Entonces, era de pensarse, era de esperar que en esta reflexión que él emprendió en esta edición del libro junto con Saúl Esco en 2009, pues a las alturas, pasados los años, pues aparecieran nuevas reflexiones en torno a estos temas, y él se enfocó posteriormente en el texto de Superinteligencia, donde proponía todos los desarrollos que iban enfocados a mejorar, a hacer una actualización de la inteligencia humana para hacer una especie de simbiosis con las alcances y herramientas de la inteligencia artificial, y eso implica discutir qué es inteligencia, cuántos tipos hay, si define o no define al ser humano, si puede haber inteligencia con conciencia o puede haber sin conciencia, etcétera, etcétera. Pero después de unos años, pues como es tecnología, la tecnología y toda reflexión en tecnología tiene que estar en revisión constante, pues hoy Bostrom ha hecho una especie de aparente golpe de timón y ha publicado en marzo de este año el libro de Utopía Profunda. Y en este libro, Utopía Profunda, habla en el contexto igual del mejoramiento humano, de estos temas que en el libro de 2009 aparecieron por primera vez, de cómo sería la vida humana en un mundo donde la inteligencia artificial, en cualquiera de sus desarrollos, en el mundo de la producción industrial, de la gestión operativa, de los negocios, del comercio, del intercambio de bienes, etcétera, pero también en el mundo de la educación, de la convivencia, del trabajo, en todas las esferas del ser humano, cómo sería una vida donde la inteligencia artificial hubiera logrado resolver los problemas al ser humano. ¿Cómo sería una vida donde el ser humano tuviera todo resuelto por la inteligencia artificial? O sea, ¿qué sería vivir? ¿Cuáles serían las intenciones del ser humano para vivir? Dice él, ya no sería trabajar, porque el trabajo ya lo harían todos los gadgets y objetos manejados por inteligencia artificial. Es decir, ya no tenemos que ocuparnos de nada, no tenemos que cocinar, no tendríamos que ir a un litigio legal, no tendríamos que emprender un estudio médico, porque todo esto estaría ya resuelto por inteligencia artificial. Entonces, ¿qué haríamos como seres humanos? ¿Qué haríamos? ¿Cuál sería el futuro que no fuera el absoluto y ensordecedor silencio de la inactividad? Tendríamos que escoger otra idea de ser humano, otro estímulo para vivir como ser humano, otra especie de estímulo para estar en este mundo, ¿no? Entonces, trata en ese libro, Utopía Profunda, los desafíos de una sociedad donde todo estaría resuelto por inteligencia artificial. Bueno, pues un poco eso es un cambio que él ha tenido en últimas fechas, pero que deja válido, repito, los criterios que se establecieron en esta obra, que de alguna manera podemos decir que es un clásico ya, porque las ideas que puso en la mesa, los enfoques, etcétera, siguen siendo relevantes. Para terminar estas palabras, bueno, quisiera nada más mencionar 3, 4 desafíos importantes que esta obra nos puso en la mesa y que se han mantenido en el tiempo. En primer lugar, la necesaria reflexión o repensamiento sobre lo que es perfeccionarse. Perfeccionarse, teníamos un gran patrimonio cultural donde la perfección nacía del trabajo personal, de esta idea de que teníamos una naturaleza en despliegue,
no estática, sino dinámica, donde no somos todos los seres humanos que podemos ser en ningún momento de nuestra vida, porque cada presente es futurizable, decía el profesor Leonardo Polo, y cada momento podemos intentar ser una versión mejor de ser humano o podemos ser una versión peor de ser humano. Es decir, esta idea de que el ser humano es un sujeto en despliegue proyectivo, que está sometido al enriquecimiento o al decrecimiento, bueno, obliga a una noción de perfección, recuperando quizá esa idea y no tanto la de perfección entendida en el nivel o la manera que lo hace Bostrom y pensadores alrededor de esto, porque ellos piensan perfección como una especie de situación medible, con un gradiente que me diga en qué estado estoy y hacia dónde puedo avanzar y hacia dónde retroceder. Como si fuera la capacidad visual, como si fuera la capacidad auditiva, como si fuera la fuerza física. Esas capacidades pueden mejorarse. Puedo mejorar mi visión, puedo mejorar mi fuerza física, pero la perfección humana en general está sujeta a un gradiente. Esa pregunta hay que mantenerla. Otro tema que tiene que ver con la diferencia entre artificialidad y naturalidad, porque la inteligencia artificial, que es el gran componente y la digitalización de nuestra sociedad tecnológica, bueno, implica repensar bien cuáles son los límites del alcance de lo artificial. Hoy en día que hablamos de vida artificial, tenemos que repensar este asunto. Y luego también, ¿qué retos o qué desafíos necesitamos a nivel cognitivo para poder enfrentar estos desafíos de reflexión? Hoy en día necesitamos una mentalidad más matricial, más interdisciplinar, menos enfocada en ciertas partes, únicamente en ciertos aspectos de la realidad, con la capacidad de entender discursos de diferentes áreas o ciencias para poder tener una capacidad cognitiva en la que podemos discutir a nivel humanista y científico en conjunto. Y al final lo que algunos autores llaman pues una especie de humanismo tecnológico, ¿no? El mismo Alfredo Marcos, que mencioné hace un momento, o la profesora Marta Bertolaso, que está en la Universidad Campus Biomédico de Roma, han puesto un poco, han enfatizado este concepto de humanismo tecnológico que nos regrese a la idea de qué es lo que nos hace diferentes, especiales, únicos como seres humanos en un entorno tecnológico que nos puede llevar a desdibujar la riqueza que podemos tener como seres humanos. Esas son un poco las reflexiones en torno al texto que publicamos ahora, que me parece pueden servir tener en la mente para acercarse al libro, para entender las partes en las que está dividido y un poco las tesis y conclusiones que ustedes verán allí, que desde luego no son definitivas porque siempre están sometidas a un perfeccionamiento, nunca mejor dicho. Bien, estas son un poco las ideas que quería yo comunicarles con ocasión de esta intervención. Bien. Héctor, verdaderamente nos han puesto sobre la mesa un montón de temas que no creo que hoy podamos tratar todos, pero estamos dentro de un ciclo. Va a intervenir ahora Benigno Blanco y después haremos un debate en la mesa y retomaremos las preguntas de la audiencia. Muchas gracias, José María. Héctor, me ha encantado tu intervención porque ha sido panorámica y profunda, las dos cosas a la vez, ¿no? Yo voy a plantearme algunas preguntas. Como dijo Héctor en su exposición inicial, más que entrar en análisis de aplicaciones tecnológicas concretas, sea desde el punto de vista de la biomedicina, de la inteligencia artificial o de lo que sea, que el tiempo la supera rápidamente, creo que compensa plantearse la dinámica cultural de fondo que subyace a planteamientos como los de Bostrom y Savulescu, ¿no? Una primera, más que duda en este caso, preocupación que me plantea a mí la lectura de estos autores es su poco cariño al ser humano. Ahí subyace en general a los pensamientos transhumanistas una visión muy negativa del Homo sapiens tal como es. Es como si la evolución que ha habido en este planeta, que ha propiciado la aparición del Homo sapiens, fuese un proceso como fruto del azar, muy defectuoso, que ha dado lugar a una especie que deja mucho que desear, el Homo sapiens, ¿no? Y ellos, de alguna manera, todos los pensadores transhumanistas, quieren transmitirnos que ya en este momento, con los avances tecnológicos que disponemos o de los que se supone dispondremos en breve, estaríamos en condiciones
de ser más listos que el proceso de la evolución y poder concebir y producir el poshumano ya bien, como si nosotros fuésemos capaces de diseñar y poner en marcha la siguiente fase de la evolución de la vida del Homo sapiens sobre este planeta. Me parece un poco presuntuoso, la verdad. A mí me parece que el Homo sapiens no está tan mal y que hay facetas de lo humano que son muy valiosas y de las que estos autores no suelen hablar nunca. Por ejemplo, nuestra libertad. Suelen hablar de la eficiencia casi técnica del manejo de nuestros sentidos, de nuestras capacidades neuronales, etcétera, pero no hablan de la maravilla de la libertad humana, que obviamente también tiene sus riesgos, se puede usar mal y producir efectos muy negativos, ¿no? O de la capacidad de amar que tenemos. El Homo sapiens es mucho más que una máquina cuyos procesos y piezas podamos conocer y rediseñar. Hay en lo humano algo muy valioso. Héctor decía, como después, aunque fuese con escasa duración en el tiempo del encierro de la pandemia del 2020, parece que redescubrimos el valor de la empatía, de la relación personal, del abrazo, de la sonrisa. Sería bueno no olvidar esa experiencia, porque efectivamente todo eso es muy valioso para el ser humano, más allá de la eficiencia técnica o funcional de nuestras capacidades biológicas, neuronales o de producción, ¿no? A mí me da miedo cuando alguien cree que es tan listo o ha descubierto con tanta profundidad las claves de la vida en este planeta que él es capaz de diseñar y de dirigir hacia dónde debe ir la vida humana en su conjunto. Esto, en el fondo, sin tecnología de ningún tipo, es lo mismo que ya intentó hacer Marx o Hitler. Creer que ellos tenían la solución de cómo hacernos felices a todos, y el desastre que provocaron no tiene nombre ni es cuantificable en vidas humanas. Veo ese mismo riesgo en la subcultura antihumanista que subyace al pensamiento de los pensadores que se autocalifican como transhumanistas. Por lo menos me parece digno de ser pensado y observado con una cierta preocupación, ¿no? Luego, también me preocupa de los planteamientos transhumanistas y específicamente de los escritos de Bostrom y Saulescu, su falta de comprensión de lo que es la ética. Tengo aquí una definición de otra obra distinta de Bostrom de en qué consiste el transhumanismo. He cogido una intervención suya en Yale en el 2003. Dice, es un movimiento cultural, intelectual y científico que afirma, resalto estas palabras, el deber moral de mejorar las capacidades físicas y cognitivas de la especie humana y de aplicar nuevas tecnologías al ser humano. El deber moral. Es fuerte decir que alguien es capaz de definir cuál es el deber moral del ser humano en términos de transformación de la especie. Yo no me atrevería, sinceramente. Me parece una audacia intelectual absolutamente sorprendente, ¿no? Porque de ahí se deriva otra conclusión que sacan algunos pensadores transhumanistas, de que no hay que pararse en barras a la hora de avanzar, experimentar y dar pasos hacia esta transformación del ser humano hacia el futuro. Que el coste que pueda tener en víctimas de los experimentos compensa, dada la eficacia que se supone del resultado final de esta transformación. Peligrosísimo. Con este tipo de planteamientos, peligrosísimo. La ética no consiste en decir yo sé dónde está el bien y por lo tanto se paga cualquier precio para llegar al bien. Esa era la ética de Marx. Yo sé cómo se llega al paraíso comunista y el coste humano por el camino me da lo mismo, porque vamos a llegar al paraíso, queramos o no queramos, ¿no? Esa misma soberbia intelectual que fue, yo creo, el gran fracaso de Marx, aparte de sus errores de diagnóstico, subyace a muchos planteamientos transhumanistas. Y, en consecuencia, en su desprecio a la ética real, que no es una concepción de la historia en que un fin legitimaría cualesquiera medios, sino que es un problema de perfeccionamiento de verdad de la persona humana, de elegir aquel bien de que somos capaces. Hay dos frases en la vieja Biblia hebrea y cristiana que parecen decir lo mismo, pero que dicen cosas muy distintas.
Una está en el primer libro de la Biblia, en el Génesis, cuando la vieja serpiente le dice a Eva que si quiere ser como Dios, basta con que consuma un producto, una manzana. Pero así es la idea de te puedes perfeccionar comprando en el mercado algo muy sencillo, que no te exige ningún esfuerzo. Te comes la manzana y ya serás como Dios. Así me suenan a mí en el fondo las propuestas transhumanistas. No te preocupes, yo te hago perfecto a un precio módico, sin esfuerzo ético personal. Y la otra frase aparece al final de las Sagradas Escrituras y no la dice la vieja serpiente, sino el que los cristianos creen que Dios hecho hombre, Jesucristo, que dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Es decir, trabajároslo, tíos. Ir luchando por haceros perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Esa es la vieja ética humanista. ¿Podemos perfeccionarnos? Por supuesto, y nos hemos perfeccionado mucho, gracias a Dios. ¿Debemos perfeccionarnos? Por supuesto. Pero la verdadera perfección humana, aunque pueda ser ayudada farmacológica y tecnológicamente, es la perfección ética. El hacernos todo lo buenos de que somos capaces. Y de esa no hablan para nada estos autores transhumanistas, me parece a mí, por lo que yo he leído hasta ahora. Es otra de esas facetas antihumanistas que yo por lo menos veo con miedo, lo reconozco, de las elucubraciones transhumanistas habituales, ¿no? Otra cosa que me preocupa y de la que no suelen hablar es responder a la pregunta tan sencilla de quién va a decidir. Si vamos a perfeccionar a los seres humanos, alguien decidirá con qué tecnología, con qué manipulaciones genéticas, con qué productos tecnológicos. ¿Quién decide eso? ¿Los técnicos, los políticos, los parlamentarios, cada uno, los ricos? No es pregunta baladí cuando alguien considera que es un deber moral perfeccionarse, como dice Neil Bostrom. Si fuese sin más una oferta en el mercado para el que quiera consumir, pues estaríamos en otro terreno, pero como nos quieran imponer el deber moral, ya me preocupa saber quién lo va a decidir, cuál es nuestro deber moral y los medios que debemos utilizar, ¿no? Y esto, además, en un momento como el actual, en el que por lo menos las viejas democracias occidentales, no voy a hablar ahora de los sistemas más o menos totalitarios como China, están siendo política y jurídicamente desbordados de forma absoluta por las dinámicas de mercado que subyacen a las propuestas de mejoramiento tecnológico del ser humano. Esto lo ha denunciado recientemente un exministro francés en nombre del viejo laicismo republicano, Luc Ferry, que decís que no nos enteramos ya. Europa, viene a decir él, Francia y el Parlamento Europeo y la Comisión Europea vamos tan por detrás en este terreno del transhumanismo, de lo que el mercado está haciendo, que llegamos tarde a todos los lados. Nos lo han decidido ya los mercados. Y cuando decimos que nos lo deciden ya los mercados, quiere decir los que tienen el dinero. Estamos abdicando en cuestiones humanas básicas y de ética pública y de compromiso con la libertad y las dignidades humanas del poder que habíamos confiado al Estado para poner orden en esta materia. Y al final son los que invierten en tecnología, científicos, tecnológicos, empresarios, dueños del dinero, los que van creando unas dinámicas o pueden llegar a crear unas dinámicas que se justifican cultural e ideológicamente por obras como esta que también tú has reseñado, que se nos convierten en hechos consumados y que pueden poner en peligro las libertades públicas y por lo menos los sistemas democráticos tal como los conocemos. Ya no legislamos, sino que nos legislan. Ya no decidimos, sino que nos enteramos por los periódicos de la sociedad que nos quieren organizar. Y también eso me parece muy preocupante, ¿no? Y además, como has reseñado muy bien citando a nuestro común y buen amigo Alfredo Marcos, en nombre de una hipótesis de futuro que es como mínimo muy discutible, como todas las hipótesis de futuro, dicho sea de paso. Los que dicen que saben cómo va a ser el futuro y que por lo tanto ellos nos guían al futuro suelen ser un peligro público. Porque, bueno, su visión del futuro, como la mía o la tuya, pues tiene incertidumbres, obviamente porque el futuro no existe. Y sobre todo porque el futuro lo creamos nosotros mismos. Entonces, si alguien, en vez de apelar a nuestra libertad para crear juntos el futuro, dice que él ya sabe a dónde vamos a ir y que vamos porque él lo dice y como él lo dice, una vez más la vieja tentación del totalitarismo ideológico, económico o político, ¿no?
Veo también en estos autores un desprecio a algunas características de la vida humana que a mí me parecen francamente interesantes y no dignas de desprecio. Por ejemplo, que nos construyamos en el tiempo. Dicen que la evolución ha dado lugar a un producto fallido, que la vida humana está preñada de dolor, de muerte, de enfermedad, cosa que es verdad, obviamente. Pero precisamente porque es así, yo puedo ir construyendo con mi libertad, mi personalidad, a lo largo del tiempo que es mi vida. A mí eso me parece valiosísimo para entender al ser humano, no digno de ser rechazado. Yo no quiero ser inmortal para nada, no tengo el más mínimo interés. Creo que tener un tiempo de vida con una culminación de perfección es algo muy valioso y muy ínsito a la naturaleza humana. No quiero que me lo quiten para nada. Comprendo que puedo escandalizar a cualquier transhumanista medio, pero yo veo así la vida y creo que por lo menos tengo derecho a plantearlo por si alguien quiere pensar en esta misma dirección algo, ¿no? Lo mismo pasa con el dolor y la enfermedad. Ese horizonte al que te has referido de ese último libro de Monstruo, que yo no he leído todavía, esto siempre vas por delante de mí, en que la inteligencia artificial nos ha resuelto nuestros problemas, también me echa a temblar, ¿eh? Yo no quiero que la inteligencia artificial resuelva todos mis problemas. Yo soy un cyborg y lo agradezco. Uso gafas, tengo la columna vertebral llena de tornillos y gracias a eso estoy aquí sentado y me muevo. O sea que no rechazo el apoyo técnico para mi vida y ojalá se perfeccione. Pero yo quiero seguir siendo humano. Y forma parte de mi vida humana mi capacidad, por ejemplo, de empatía con el dolor ajeno. El cuidar a los que necesitan ser cuidados. El acompañar a los enfermos. No quiero que me lo haga la inteligencia artificial. Ojalá mejore la salud humana, la farmacología, todo, por supuesto. Pero no puedo imaginarme una vida humana sin que tengamos esta capacidad de querernos, que se posibilita porque tenemos este pobre cuerpo biológico no diseñado por nadie en particular, gracias a Dios, y este proceso vital también de decadencia física, cuando uno se acerca a la vejez como yo, pero que te ha permitido engendrar vida, por ejemplo, querer esas vidas que engendras, establecer relaciones en base a la sexualidad de amor, cariño y compromiso. Todo eso es valiosísimo. No quiero que me lo quiten de la perspectiva vital. Otra cosa, repito, es que nos mejoremos todo lo que podamos en todos los aspectos, vale, pero sin suprimir o soñar con suprimir estas características esenciales de la vida humana que me parecen profundamente valiosas. Por eso quizá mi gran diferencia de fondo con los planteamientos de fondo transhumanistas no son cuestiones de qué tecnologías hay que aprobar, dejar de aprobar, ensayar, dejar de enseñar, que me da lo mismo, ¿no? Bueno, no me da lo mismo, pero creo que eso hay que analizarlo caso por caso, sino que yo parto de un profundo aprecio al pobre Homo sapiens. Creo que somos algo muy valioso. Defectuoso, sí, claro, pero muy valioso. Y me da un poco la sensación de que todos estos amados transhumanistas parten de un prejuicio antihumanista muy de fondo que condiciona la objetividad de sus análisis y, por supuesto, les lleva a anular toda apreciación de la ética a la hora de tener otro parámetro más de enjuiciamiento de las propuestas que hacen. Y concluyo, José María, con una última observación. He hecho referencia de pasada antes a citar a Luc Ferry, ¿no? El poder del dinero en el mundo actual. Al final, todas estas tecnologías son productos de mercado. No van a caer del cielo y no nos las van a regalar. Si un día se comienza a caminar de verdad algunos seres humanos hacia estas características superpoderosas del poshumano, lo harán los que tengan dinero. Por lo menos de entrada serán cosas muy caras a las que no podremos acceder todos. Conviviremos los viejos humanos defectuosos como yo con los superhéroes posthumanos que han sido capaces de comprar en el mercado todas esas maravillas que nos anuncian. ¿Tendremos los mismos derechos? ¿Caminamos a una nueva sociedad de clases de seres humanos desiguales con distinto estatus jurídico, económico, sanitario, etcétera, o no? ¿Quién va a tomar una vez más este tipo de decisiones?
la dinámica de la colocación en el mercado de las nuevas soluciones que se nos ofrecen va a ser el único criterio de actuación y, por lo tanto, será en el fondo los intereses de vender los que determinen lo que los políticos avalan, los ideólogos bendicen y los transhumanistas proponen. Lo estamos viviendo ya en un caso muy delicado hoy, que es el llamado tema de los menores trans. Nos hemos ocupado aquí a temas de género. Estamos viviendo una abdicación colectiva de la medicina, la farmacología, en decir la verdad sobre la situación de salud o enfermedad de unos niños, cediéndoles a ellos el autodiagnóstico sobre qué les pasa para convertirlos en clientes de las farmacéuticas para toda la vida. O sea, que este riesgo que denuncio de primacía de lo meramente económico sobre la propia ciencia, la medicina, etcétera, lo estamos viviendo, es posible. Por tanto, creo que merecería también, desde el punto de vista del análisis de las propuestas transhumanistas, no olvidar que estos riesgos pueden pasar de teóricos a prácticos fácilmente, ¿no? Y dicho esto, yo ni soy bioconservador ni soy tecnófobo. Y digo, porque rápidamente aparecen los adjetivos descalificativos. Ni tampoco biófobo, mucho menos, ¿no? Quiero decir que el ser humano es fruto de la evolución, sí. Desde que empezó el género Homo hace 2 o 3 millones de años hasta el Homo sapiens hace 300 o 400 mil años hemos mejorado bastantes. Y desde que el Homo sapiens se ha convertido en la única subespecie del género Homo que surgió en este planeta, hemos mejorado mucho también. Precisamente porque una de las características del Homo sapiens es que no somos pura biología ni pura técnica. Somos interacción, familiaridad, relación, construcción, que no se basa solo en los genes, sino en las relaciones interpersonales, en el desarrollo que influye en el cerebro y en la propia genética humana. Todo eso es un mundo de libertad, de historia, que no puede ser sustituido por la técnica o que sería terrible que pueda llegar a ser sustituido por la técnica. Por tanto, a mí el transhumanismo, y por eso te agradezco especialmente tu trabajo, Héctor, me parece uno de los temas más interesantes para plantearse a fondo hoy, que todavía estamos en condiciones por lo menos de formular criterios críticos si necesario fuere, porque si no podemos encontrarnos en breve plazo con hechos consumados, quizá no muy dignos de aprecio, sino más bien generadores de muchos problemas para el futuro de la humanidad. Esta es mi aportación. Bueno, don Benigno Blanco, yo creo que has hecho aquí una intervención verdaderamente muy, muy rica y que hoy nos quedan 20 minutos aproximadamente, pero afortunadamente para todos los que nos oyen seguiremos hablando de estos temas porque, como tú bien dices, es una de las cuestiones cruciales, sino la más crucial que tiene planteada en estos momentos la humanidad, el ser humano. Bueno, vamos a empezar el debate a ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Claro, primero hay un primer tema y voy recogiendo las preguntas que nos sirven de guión para todo lo que hemos ido hablando, ¿no? Hay un primer tema que es, bueno, todo esto es posible, es decir, estamos, verdaderamente la tecnología tiene esa capacidad de llegar a donde las distopías tecnológicas nos están diciendo, es decir, que en un momento determinado pues va a haber una superinteligencia, vamos a descargar nuestras inteligencias, nuestros cerebros en una gran red. Esa red va a tener la capacidad de extenderse, de expandirse incluso por el universo, llegar a controlar otros universos. Es decir, por un lado está lo que hay ahí como de imaginación distópica y ambición tecnológica y ver cuánto de todo eso es real, porque como bien hemos visto después se nos caen los ordenadores, es decir, y además se nos caen cada cierto tiempo, es decir, y son incapaces de resolver muchos problemas absolutamente inmediatos que antes resolvíamos simple y llanamente con un destornillador. O sea, por un lado hay un tema, digamos, inmediato que es las limitaciones de la técnica. Es decir, está por ver que todo esto, tú hablas al final en tu epílogo crítico global,
pues de todo lo que puede llegar, ¿no? Es decir, desde la genética dirigida, las computadoras de ADN que dejarán atrás los procesadores de Sicilio, la optimización de la optogenética, las prótesis biónicas, las técnicas de terapia génica o de introducción de material genético en las células para corregir o guiar su función, los desarrollos de neuroestimulación, modulación y manipulación del microbioma o a partir de la biomanufactura y la creación de fármacos inteligentes. Bueno, o sea, hay muchas promesas aquí, ¿no? Y no sabemos muy bien esto dónde va a llegar. Hay una de las preguntas que nos decía, ya concretando en el tema de la IA, que es lo que ahora pues está más de moda. Y de nuevo, muchas veces es una moda, como bien decía Benigno, detrás de eso en muchas ocasiones hay tendencias muy interesadas de lanzar en un momento determinado, lo estamos viendo ahora con el tema de la inteligencia artificial. Hoy por hoy no es mucho más que un buen machine learning lo que ha conseguido la inteligencia artificial, un poco más, pero los anuncios son ya mucho mayores y genera pues unas ganancias en bolsa espectaculares y empresas que se revalorizan como nunca lo había hecho ninguna antes. Es decir, aquí hay todo un punto de especulación. Hay una pregunta que nos hacen. ¿Considera usted plausible que cuando hablamos de transhumanismo, en última instancia estamos hablando de orbitar hacia la desmaterialización del aspecto físico de la realidad? Es decir, que la colonización del sapiens por una inteligencia artificial nos conduce a existir en última instancia como código en una inmensa matrix. ¿Es esto posible? Sí, muchas gracias. A ver, es parte fundamental de la propuesta transhumanista reconocer que en esa transformación humanamente de tecnología hay fases, hay etapas. Y una primera etapa que estaría de alguna manera condicionada por las herramientas técnicas y tecnológicas. Una primera etapa sería la cohabitación de los alcances artificiales y los alcances naturales, una simbiosis hombre-máquina, que permitiría un cierto perfeccionamiento de capacidades cognitivas, conductuales, etc. Pero habría un segundo momento, según el canon transhumanista, donde fundamentalmente lo más esencial del componente humano, que será la inteligencia, no requeriría para su operación de este sustrato biológico en el cual actualmente habita, ¿no? Entonces tendríamos que dar pie ya no al transhumanismo, sino al posthumanismo, una etapa en la cual se sustituyera la presencia humana como la conocemos hoy y fueran los sistemas inteligentes que podrían haber recibido toda la información que integra a cada persona y al conjunto de las personas vaciada en grandes supercomputadoras, y entonces estos sistemas que podrían recibir toda esa información, todo el pensamiento, la memoria, los recuerdos e impresiones de toda la humanidad que hubiera vaciado su información en una variante digital a estos supercomputadores, pues esos sujetos que no tendrían por qué tener un sustrato biológico como el nuestro, serían los posthumanos. Y entonces sería la manera como la humanidad habría alcanzado la inmortalidad real, porque lo que nos distingue como tal es esta peculiar manera de ejercer la inteligencia, que no está enganchada aquí y ahora, sino que puede plantear nociones universales y que son globales, pues eso tendría otro asidero, que sería una plataforma digital con cualquier tipo de material que en el futuro pueda desarrollarse con esta capacidad. Entonces habríamos dado pie a una desmaterialización de lo más esencial humano, que es la inteligencia, para convertirlo en información, en unos y ceros, y sería la manera como el ser humano se permanecería en el universo. Hombre, ¿qué hay que decir ahí? Hay que decir muchas cosas, varias ya las mencionó Benigno, ¿no? Y varias de esas que mencionó están recogidas en el epílogo que hacemos alusión. Bueno, aquí, vamos a ver, ¿esto es posible o no es posible? Que es una preocupación muy legítima. Hablamos de tecnología. Y como hablamos de tecnología, hablamos de transformación en el futuro imprevisible. Eso es la tecnología, es qué potenciación imprevisible puede esto llegar a tener. Pero cuando hay esa incertidumbre, ante la incertidumbre median los criterios. Es decir, ¿va a ser posible esto? Bueno, depende de qué entendamos, qué entiendes por entiendes, ¿no? Es decir, ¿qué entiendes por inteligencia? ¿Qué entiendes por sujeto? ¿Qué entiendes por persona? Entonces, en función de ese análisis, esa discusión,
podemos establecer, a ver, una parte importante de lo que pensamos puede ser trasladado informacionalmente a un soporte diferente, sí. Los recuerdos, pensamientos, intenciones, etcétera, ¿se pueden trasladar? No es el caso. Entonces, esa gran fuente de información global, que es lo mismo que hablar en su momento de los Big Data, como si todas las enciclopedias que se han generado, con toda la información que se ha generado en toda la historia de la humanidad, pudiera estar residiendo en un solo soporte. Hombre, eso es información, eso es el pensamiento del cual hablamos nosotros, no necesariamente. Es decir, pensar no nada más es integrar datos anteriores y por lo tanto hay todavía mucho en cuanto al criterio para entender qué se puede lograr y qué no, hay todavía mucho de manipulación de ciencia ficción en estas propuestas. Entonces, por eso las aprehensiones que hay que tener al respecto tienen que ser muy matizadas. Incluso a nivel biológico o a nivel médico o a nivel biotecnológico, estas aprehensiones tienen que ser también muy matizadas. Es muy difícil, muy complejo que se llegue a un mejoramiento biotecnológico mediante manipulación genética. El conocimiento que tiene actualmente intervención genética da para otro tipo de intervenciones, no tanto para el diseño como se ha pensado. Y en fin, la idea en este momento sigue estando gravitando en torno a usemos las herramientas biotecnológicas para la terapia y la cura de enfermedades, más que para la potenciación de capacidades que no son disfuncionales. Si toda esta idea ha vuelto un poco la prudencia al primer boom que hubo de la primera ola transhumanista. Y para terminar este comentario, quisiera insistir en algo. Hemos visto, creo yo, cómo culturalmente fuimos transitando de esta aprehensión sobre el transhumanismo, que desde luego tenía muy vivo este debate y quién va a decidir, y vamos a convivir humanos no modificados con humanos modificados de primera y de segunda, con qué criterios, si el mercado, si el Estado, quién va a decidir. Bueno, esas aprehensiones me parece que se fueron dirigiendo más a algo más real, que es, ok, si no podemos cambiar toda la biología humana para hacernos una especie de cyborgs, bueno, porque hasta una persona que tiene un marcapaso es un cyborg, ¿no? Porque tiene un adminículo que le va regulando el ritmo cardíaco. Pero al margen de eso es quedarnos con una de las capacidades que sí es más, entre comillas, preocupante, que es esta idea de la inteligencia artificial general o generativa también, ¿no? Es decir, un sistema en el cual toda mi comprensión, decisiones, esfera de acción, producción, comercio, educación, intercambio, etcétera, estuviera dirigida por sistemas de control delegado, como le llama Alfredo Marcos, ¿no? A la inteligencia artificial. Porque ahí hay muchas cuestiones que hablar de qué estás delegando, qué no, con qué enfoque, con cuál otro, con qué intenciones, qué herramientas está soltando el programador y que ya no están totalmente en sus manos, qué lenguaje está creando el sistema mismo para organizar un tipo de entorno que no existe otro. El entorno digital no se va a ir, no va a haber otra sociedad diferente a la sociedad tecnológica, no habrá otro mundo en el que estamos viviendo, si esto es irreversible. Entonces tendremos que pensar qué nuevas aprehensiones, qué nuevas capacidades, qué nuevos hábitos, qué nuevas virtudes, en qué consiste una alfabetización tecnológica, es decir, qué tipo de habilidades debe tener una persona en la actualidad para saber moverse en este entorno. Es decir, eso es una preocupación fundamental que implica revalorar nuestra noción de ser humano, nuestra noción de persona y la noción de información. Es decir, no tanto ya si la tesis transhumanista como estaba en el canon va a llegar o no va a llegar, sino más bien uno de esos desarrollos que es la inteligencia y su potenciación, una reducción del ser humano que es unas facultades dirigidas a mera información, eso cómo va a articular nuestro mundo vital. Eso yo creo que es importante saber que se está dirigiendo hacia allá la preocupación, más que pensar si llega el momento en que desaparezcamos como seres humanos y quedarán puros posthumanos o no. Podría ser relevante pensarlo, pero creo que en este momento es muy acuciante la reflexión acerca de, que está más en la tónica del nuevo libro de Bostrom, además de lo que se puso en la mesa con este que estamos comentando, el de Utopía Profunda, en función de lo que ya había tratado en un mejoramiento humano, que es, ¿qué vamos a hacer cuando la información guíe y controle y se convierte en el entorno vital?
esencial del ser humano. Entonces, eso va a ser muy bueno porque nos va a hacer reflexionar qué tenemos de originario, de novedoso, de único, de especiales. Y yo no estoy tan seguro, deseado benigno, que el transhumanismo de alguna manera fuera una especie de desprecio al ser humano. A ver, creo que ellos tienen una hipertrofia en la noción del ser humano. O sea, tienen una noción demasiado tan optimista del ser humano que les parece poco a dónde nos ha llevado la biología en ese momento. Hay que apurarse, la prisa, ¿no? O sea, hay que acelerar todo esto. Entonces, al grado de rehacerlo, ¿no? En fin, personas matices. Bueno, yo creo que un poco contestaría eso. Es posible que llegue, así como lo están planteando, creo que ya no es tanta la preocupación, sino que ahora se ha estado dirigiendo más hacia los alcances de qué vamos a hacer en un mundo completamente digitalizado, ¿no? Sí. Bueno, esto va muy en la línea de lo que nos plantea otra pregunta que dice, con muy incisivamente, la tecnología humaniza al ser humano, rara ambigüedad. Al final, esto va a ser la gran época de los filósofos, los éticos, incluso los reguladores, ¿no? Es decir, claro, nos vamos a plantear qué es el ser humano, qué es la persona, ¿no? En definitiva, claro, esto está absolutamente encima de la mesa. Y unido a esto también, lo apuntaba antes Benigno, el enorme sufrimiento que esto puede llevar acarreado consigo, ¿no? Es decir, los beneficios finales que se puedan obtener verdaderamente, porque ese es un cálculo que quizá no es imposible de hacer, pero que los transhumanistas deberían de hacer, ¿no? Es decir, estamos hablando de las desigualdades, estamos hablando, el caso concreto, el ejemplo que ponía Benigno del tema de los menores y su hormonización. Es decir, claro, para ajustarnos y acondicionarnos a esa nueva imagen del humano tecnológico o del transhumano, pues esto es un proceso, como ha ocurrido otras muchas veces en la historia, donde la utopía tecnológica lo que te hace es masacrar al ser humano actual, real, viviente, a gran parte de esa masa, ¿no? Bueno, la idea transhumanista es que no se puede pretender proteger a ese ser humano actual porque es un ser humano defectuoso y es un ser humano que propone una serie de atavismos y de cadenas a la investigación que son improcedentes para el transhumanista. Lo que hay que hacer es, deseamos, ¿no?, un cambio de criterios. Hay que quitar de enfrente cualquier tipo de restricción de investigación que no nos permita avanzar sobre una noción futura del ser humano, porque esta está defectuosa de fábrica y lo que hay que hacer es deshacerse de ella pronto, ¿no? Y por eso esta prisa para dar pie a un futuro, a un humano futuro que vale más que el futuro actual que, bueno, ya está. Es como si dijéramos, dejemos de gastar fuerza, energía, tecnología y enfoques en intentar traer a un cierto nivel funcional a los que están enfermos, y mejor que eso, vamos enfrentando un ser humano que no tenga estos problemas, porque considerar los anteriores es un atavismo. Esto es fuerte, esto es cruel, esto es inhumano. Bueno, es un criterio típico de la mentalidad anterior, dirían ellos, ¿no? De una mentalidad que piensa que hay una naturaleza humana fija, definitiva para todos los humanos y por igual, que es una guía, cuando esto está probado que no hay por dónde se pueda demostrar esto, porque no hay nada esencial que pertenezca exclusivamente al ser humano, puesto que la inteligencia existe en los animales, existe ahora en las máquinas, la decisión es una especie de ilusión óptica, porque se entiende la libertad como simple albedrío, como simple toma de decisiones entre dos o más opciones, lo puede ser un sistema experto eso. Es decir, una serie de planteamientos que van relativizando o van reduciendo el contenido de las nociones y los planteamientos a maneras a veces muy simples de plantearse y por tanto de argumentarse. Lo que hay que traer otra vez a la mesa es el ABC, es decir, ¿qué diablos somos? Es decir, ¿qué nos define como seres humanos? Si eso que nos define tiene que ser o no tiene que ser físico, porque la propuesta, digamos, el patrimonio occidental del pensamiento ético, digamos, de cuño aristotélico, medieval, etcétera, no pensó en una lista de características fija
que estuviera presentes en todos los seres humanos y por igual, porque eso no existe. No existe. Entonces, ni siquiera no hay genes que pertenezcan a una sola especie en particular y no estén presentes en ninguna otra más. Es decir, hay una combinación evolutiva de todos con todos. Pero eso no es el punto. El punto es que aquello que nos constituye, como a ti, a mí, a cualquiera que nos esté escuchando en este momento, esos rasgos naturales son de cada quien y por lo tanto son de cada uno. Y por lo tanto la naturaleza humana de alguna manera está en las manos de cada uno, pero está en todos. Es decir, hay que encontrar qué rasgos tenemos los seres humanos que estén a nuestra propia disposición, que tenemos que trabajar cada quien, pero que nos haga distintos del cosmos. Porque es un hecho que ningún cúmulo estelar y ningún planeta del sistema solar, ni ningún exoplaneta, ningún agujero negro y ninguna de las miles de millones de galaxias que hay allá afuera son capaces de decisión. Y nosotros sí. Nosotros somos capaces de autodecidirnos, de autoposeernos, de autodestinarnos, y eso no lo puede hacer ningún otro objeto que veamos en el cosmos que esté integrado en materia como nosotros. Entonces, aquí hay que regresar al tema de, a ver, ¿qué queremos mantener de nosotros mismos? ¿Qué queremos proteger? ¿Qué queremos seguir considerando como humano? Y en función de eso, generar criterios. Y en función de eso, plantear valores y plantear rutas. Porque no todo lo que la tecnología que está puesta en el futuro, no en el presente, en el futuro, ya se ve que no todo lo que podemos hacer deberá ser viable, ¿no? O deberá ser conveniente. Bueno, pues vayamos poniendo de acuerdo en qué criterios, en función de qué queramos proteger, queramos mantener. Entonces, eso es una discusión del ABC a la cual hay que regresar por este equívoco que el transhumanismo se entiende y es comprensible que si ellos pensaban que la naturaleza humana era un conjunto de elementos fijos y que eso, la investigación científica ha visto que no es posible, pues es comprensible que han dicho, quitar esto de enfrente y vamos hacia adelante y rediseñemos todo y resetemos todo el sistema. Y no es tan así, ¿no? Hay que recuperar lo que somos para intentar ser aquello que podemos ser en función de lo que ya somos. Es un poco el planteamiento a lo que nos llama, yo creo, la antropología en esta etapa de la tecnología actual, ¿no? Perdóname, José Sí, María. por favor, Benigno. No, solo resaltar que esto me parece fundamental. Estoy de acuerdo con Héctor. Como todo reto que nos plantea la historia, el pensamiento, la tecnología o la economía, el gran reto de nuestra época es lograr profundizar en qué consiste ser un ser humano, porque gracias a los avances científicos, no tanto a la tecnología, a los avances científicos, tenemos una información que nos da muchas luces que no pudieron tener ni Aristóteles, ni Tomás de Aquino, ni nadie antes que nosotros. Y todavía entender al ser humano y toda su valía singular en el ecosistema planetario en el que vivimos es uno de los grandes retos de nuestra época. De aquí pueden salir cosas muy buenas si nos ponemos a pensar en serio y sin prejuicios. Sí, vamos a ir acabando porque nos quedan un par de minutos, pero no quería yo dejar, precisamente Benigno ha mencionado la palabra que muchas veces se utiliza, que es singular, ¿no? No olvidemos que es uno de los grandes mantras, ¿no?, del transhumanismo, la singularidad precisamente del ser humano. Lo que pasa es que eso es dándole la vuelta y hablando precisamente de esa capacidad de mejoramiento, ¿no?, físico y cognitivo, al que no hemos llegado todavía, ¿no? Y con eso enlazo con una de las preguntas que nos han hecho y cerraríamos ahí, si quieres, Héctor, con tus últimas palabras, que es ¿cómo afecta el aprendizaje entonces al ser humano, ¿no? Esto está muy unido a este tema. Sí, a ver, es un gran tema hoy en día. Hay 2 o 3 esferas que nos va a tocar a nuestra generación ver cómo se va a reconfigurar completamente. Yo creo que vamos a alcanzar a ver algo de esto, porque esto es muy acelerado, que es todo el mundo del aprendizaje y la educación, el mundo del trabajo y la interacción comercial, y el mundo del conocimiento en general, ¿no? Es decir, las herramientas de comprensión de nuestro entorno. Porque todo esto confluye en la información. Se está construyendo una sociedad que decir sociedad va a ser sinónimo de información. Y entonces, el aprendizaje, aquí hay un punto muy importante. Yo creo que este esquema del sistema educativo, donde las instituciones educativas informaban a los estudiantes, está completamente
desarticulándose de manera acelerada. Las instituciones educativas tendrán que repensar fuertemente qué tipo de naturaleza les sostiene, porque la información ya no es necesaria de ser adquirida en un aula ni en un entorno tradicional. Tristemente se pasó idas y venidas en los esquemas educativos a minusvalorar la historia y los datos y la memoria, y ahora más bien nos vamos por el estudio práctico y las habilidades, las capacidades prácticas medibles, ¿no? Las competencias famosas. Y luego vamos abandonando las competencias y vamos a otro tipo. Entonces, esos bandazos de cómo nos tenemos que educar o cómo tenemos que instruir, llegamos a un sistema educativo universitario donde las universidades pues, ya dan una serie de datos que no responden al entorno de que exige el mundo de afuera, o el muchacho ya eso ya lo aprendió por fuera, etc. Entonces, aquí hay que repensar bien y hay que regresar quizá en esta inquietud de cómo aprendemos, qué aprender y cómo aprender. Quizá hay que regresar al origen. En el origen, en la universidad, por hablar de universidad, por hablar de un tipo de educación, planteó el unum versus aliud. Unum versus aliud, lo común no obstante lo diverso. Es encontrar la clave de comprensión de qué hay de interacción, qué hay de unidad, qué hay de relación entre un mundo tan disperso que se me presenta a la mente, porque el ser humano vive de la búsqueda de la unidad del saber, de la articulación coherente, de saber en qué mundo estoy parado y cómo intervenir en él. Entonces necesitamos una mente, primero que se entere con cierta especialidad de cómo está el mundo, para eso requerimos memoria y requerimos conocimiento, requerimos historia, y también que tengamos una mente matricial o interdisciplinar de comprender la relevancia de cada una de esas áreas y luego plantear soluciones a problemas complejos. Entonces eso requiere regresar al origen, que las instituciones educativas sean capaces de generar la habilidad de encontrar lo común no obstante lo diverso, ese unum versus aliud. Y eso hay que hacer repensar que no sea mera instrucción, que no sea mera entrega de información, pero que también lo sea, ¿no? Y eso nos llevará a un repensar cómo conocer y cómo comprender para no diluirnos en este mundo que, como es de información, nos haga creer que pensar es conocer, y entonces Google sería el objeto más inteligente del planeta, ¿no? Porque tiene el mayor conocimiento que puede haber. Yo creo que es una reflexión importante. Hay que rehacer el modo de entender el pensamiento, hay que rehacer el modo de entender nuestra convivencia, una convivencia más de coexistencia, más relacional, repensar al ser humano en la sociedad tecnológica. Esa es la clave, yo creo, que debe ocuparnos por varios años para que esto no nos venda gato por liebre, ¿no? Muy bien, perfecto. Pues, Héctor, muchísimas gracias por por tu presentación, tus comentarios, tus respuestas. Verdaderamente nos has dado mucha luz y mucha base para seguir tratando estos temas en próximos seminarios y, por supuesto, además del agradecimiento, el deseo de que sigamos trabajando en este proyecto tan magnífico de la colección Atrévete a Pensar y todas las actividades de la Fundación Ciudadanía y Valores, FUNCIVA, en la cual esperamos contar contigo pues, en fecha muy próxima. Claro que sí. Muchas gracias, José María, muchas gracias, Benigno, y gracias a todos ustedes por este espacio. Gracias, Héctor.